Hoy nos acompaña la magíster en docencia universitaria Lisbeth Chipana Cutiba y el magíster en administración de turismo Enrique Rivera Angulo, conocedores del folclore peruano. Les damos la bienvenida a Un Café con Martino. Había una vez. Es una frase muy popular que utilizamos casi siempre cuando somos niños, o la hemos escuchado cuando somos niños, o que nuestros padres nos decían para poder descansar o poder dormir. Y esto está asociado mucho con algo muy importante en nuestras vidas, el folclore, la sabiduría del pueblo. Lisbeth, ¿qué nos puedes decir al respecto? El folclore es tan mágico, es una palabra que engloba tanto, ¿no? Es la sabiduría del pueblo, como usted lo acaba de mencionar. Y el folclore enmarca no solamente sus danzas, sino todas las costumbres de un pueblo. La pintura, su textilería, sus típicos, sus rituales, entre sus danzas, ¿no? y todo lo que demarca la sabiduría de un pueblo. Entonces podemos decir que es un ámbito que toma en consideración no solamente a las personas, ¿no? sino también la trascendencia de ellos en sus culturas, ¿no es cierto? Costumbres, mitos, leyendas son parte de este famoso término que desde 1846 aparece, ¿no? Por William Thoms, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, profesor. William John Thoms es quien pues lo designa, ¿no? Folclore viene de dos palabras, ¿no? Folklore, ¿no? Y que exactamente es eso, ¿no? Es el saber de toda una generación, de todo un pueblo. Claro. Y ahora que estamos en una fecha muy trascendental, ¿cómo asociamos el folclore con las danzas? La danza folclórica y la danza, ¿no? En sí es parte del folclore, ¿no? O sea, es una de las tantas que engloba el folclore. La danza no solamente es el arte del movimiento del cuerpo, ¿no? En sí la danza folclórica nos cuenta un mensaje, nos cuenta una historia, ¿no? De un pueblo. Igualmente utilizan máscaras en la danza, utilizan vestimenta, sus bordados típicos, ¿no? Su iconografía de los bordados, ¿no? Sus pasos, la coreografía. Y la danza nos cuenta un mensaje, ¿no? Un mensaje de un hecho folclórico. Eso es muy importante, ¿no? Porque gracias a las danzas podemos reconocer, ¿no? Lo que los pueblos nos han ido dejando poco a poco, ¿no? Y que hasta la fecha todavía seguimos manteniendo, ¿no? Y el baile es su manifestación física, nos dicen, ¿no? Efectivamente, el baile es el simple hecho de mover el cuerpo, ya manejando el mensaje propio de cada quien, ¿no? La danza folclórica más bien emite un mensaje, pero emite un mensaje de un pueblo, ¿no? De un grupo de personas que tienen las mismas formas de pensar, la misma cultura, la misma idiosincrasia. Y en el Perú tenemos muchas danzas, en todo caso, ¿no? Sería muy importante que recordemos algunas trascendentales. ¿Cuáles tú crees que son las más importantes en el Perú? En todo el Perú podemos observar, por ejemplo, los carnavales, ¿no? Tenemos carnavales en la costa, sierra y selva del Perú. Por ejemplo, el carnaval de Arequipa, el carnaval de Cotahuasi, el carnaval de Apurímac, tenemos carnavales en todo el Perú, ¿no? Y también se hacen llamar en algunas ocasiones, se hacen llamar pucllay, ¿no? Que viene a ser un término quechua, que también guarda el mismo mensaje, ¿no? Recordemos, profesor, que antes de la época pre-inca, ¿no? Teníamos ya nuestra cultura y expresábamos de alguna manera las danzas, y eso lo tenemos en nuestros ceramios, ¿no? En nuestros ceramios, en las pinturas rupestres. Tenemos ahí, ya podemos observar indicios de que existió danza, ¿no? Hubo danza, ¿no? Y generalmente era lo que vivía un pueblo en ese momento. Luego ya en la cultura inca, ¿no? Nosotros sufrimos la conquista y hay una fusión de culturas, ¿no? Tanto la cultura africana
la cultura española, la cultura que nos han traído, y la cultura nativa, ¿no? Entonces, esta fusión de estas culturas es donde han nacido nuevas danzas, y dentro de ellas ha cambiado de nombre de Pucllay a buenos carnavales, ¿no? Porque el carnaval ya viene de un nombre ya, ¿no? de una fusión de culturas, ¿no? Y bueno, observamos el carnaval, entre otras observamos también la marinera. Las marineras también tenemos marineras en todo el Perú, y hoy por hoy es nuestro baile bandera, ¿no? Que se ha hecho muy conocido, la marinera norteña, pero no por ello deja de ser importante nuestras marineras en todas las regiones del Perú. Las marineras casi siempre se han asociado a la costa, ¿no es cierto? Y así como existe la costa, en la sierra también surgen el huayno, otra manifestación cultural muy oriunda de nuestro país, ¿no? Aquí en Arequipa tenemos una danza muy popular, que es el huititi, ¿no? Que resulta tener mucha trascendencia, ¿no? Desde el colegio, los niños comienzan a practicar el huititi. Conforme van creciendo, van llegando ya a más edad, se vuelven expertos en el huititi, ¿no? ¿Te acuerdas algo de la historia del huititi? Claro que sí, profesor. El huititi para nosotros, los arequipeños, es un ícono, ¿no? Nosotros, por historia, por cultura, debemos de saber qué es un huititi, ¿no? Antiguamente se le llamaba huititi o huititej, pues habían dos culturas, ¿no? Dos partes donde eran los collaguas y los cabanas, todo lo que es en la parte de Caylloma, ¿no? Entonces, ahí ha habido pues bastante. Los collaguas tienen sus formas de pensar, ¿no? Son más guerreros, ¿no? Y bueno, en toda esta historia, el huititi se dice que es una danza donde el varón se viste de mujer. ¿Para qué? Para que se pueda raptar a la doncella. Y básicamente, pues, en el huititi hay varias versiones, ¿no? Entre ellas es esta, que el huititi, pues, se trata de raptar a la doncella, ¿no? Y es muy trascendental porque resulta que los varones, ¿no? Se visten de tal forma que no se les puede identificar el género, ¿no? Y al final y al cabo es toda una manifestación, es toda una danza muy bonita, ¿no? Y en Arequipa mucho se practica, ¿no? Hay un término muy popular que lo has tomado en consideración, el Pucllay, ¿no? Y en una danza muy popular aquí en Arequipa decimos Apullay, ¿no? Apullay, ¿no? Una canción muy especial en Arequipa, ¿no? Un carnaval, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente en los carnavales están pues los Pucllay, ¿no? El juego de mucha alegría, también existe también, ¿no? El enamoramiento en los carnavales, se conocen, juegan, ¿no? Es el juego. Y Pucllay es una palabra pues en quechua, ¿no? Que significa justamente el juego, ¿no? El juego. Y en toda la sierra pues se manejan los Pucllay, los Pucllay, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podríamos recomendar para las personas en este momento que estudian, por ejemplo, turismo y hotelería, ¿no? Con relación al folclore? El folclore es parte de nuestra cultura como peruanos. Si nosotros no tenemos una identidad, no sabemos de dónde somos ni de dónde venimos, entonces va a ser un poco difícil que se puedan sentir orgullosos de lo que nosotros, de nuestras danzas, de nuestra cultura. Entonces, si nosotros conocemos un poco más, nos detenemos a pensar qué estamos ejecutando cuando bailamos una danza folclórica, pues esto iría a más, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Es muy importante no solamente para los que estudian turismo, sino también para todos, en realidad, todos los peruanos. Y bueno, de hecho, yo quisiera también, no como danza folclórica, ahora separar un poco qué nos ayuda a nosotros la danza en realidad, ¿no? La danza nos ayuda mucho a nosotros poder sobresalir un poco más, sentirnos más seguros. Desde niños, desde los 3 años, deberían hacer danza, pero una danza llevada con seriedad, con metodología, con una didáctica adecuada para cada edad.
Un niño de 3 años no aprende igual que un niño de 8 años, de 6 años. Cada etapa tiene su forma distinta de poder aprender danza. Y tanto en los jóvenes y adultos, ¿no? Más aún. Y en sí la danza nos hace mejores seres humanos. Por supuesto, en la academia nosotros buscamos lograr esa trascendencia, ¿no? Y lo vamos a lograr a razón de estudios, de preparación, por ejemplo, artículos científicos vinculados a lo que es la cultura, el folclore, ayuda a que podamos nosotros darle información a aquellos cultores, ¿no? Sobre todo de danza, por ejemplo, ¿no? Porque cada lugar tiene su propia danza, pero hay que investigar un poco más para poder tener ya en vivo lo que se hacía en ese momento, ¿no? Y hay fuentes orales que de alguna manera nos ayudan en ese aspecto, ¿no? Y creo que eso ayudaría mucho a que cultivemos nuestra cultura, ¿no? Así es, profesor Enrique. Tiene usted toda la razón. Así es, hay que motivar a nuestros estudiantes a que sigan el camino del arte, ¿no? El camino del arte, que puedan aprender a bailar de manera consciente, que puedan también poder compartir, si Dios mediante hay la oportunidad de poder salir a otros países, poder dejar en alto nuestro nombre, el nombre del Perú. Apoya. ¿Sabías que? El folclore peruano es probablemente el más variado y rico de América del Sur, debido a que nuestro país se ubica exactamente donde habitaron las más antiguas civilizaciones del continente. El folclore es el conjunto de costumbres y de tradiciones que pertenecen e identifican a una cultura, perduran de generación en generación y permiten reconocer a un grupo social como tal. El folclore nos permite preservar nuestras costumbres, creencias, artesanías, canciones, arte, sabidurías y lo principal, nuestra lengua materna.